tantas veces que me han dicho en qué invierto, el día de hoy les traigo un termómetro financiero de frío a calor. Entre más caliente, pues es muchísimo más riesgo. Entre más frío, pues la temperatura es bajo riesgo. Renta fija y renta variable. Entonces baja el mercado a veces que el precio que... No tienes que ser la persona con más o con menos dinero. Tienes que ser la persona con más inteligencia emocional. De criptomonedas, de forex, estamos hablando del mercado de derivados, hablando de ETFs, de fondos de inversión, de fibras, de acciones, de deuda gubernamental, pagares bancarios, bienes raíces en terrenos. ¿Cuál es el porcentaje de tu ingreso con el que te vas a comprometer a sí o sí invertir mensualmente? Y recuerda, invierte, divierte. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Invierte, Divierte. Qué gustazo tenerlos por acá. Y hoy les tengo un tema que es nada más y nada menos que el termómetro financiero. Y yo siempre les he platicado que yo veo las inversiones como un menú de comida. Y tú vas a decir, achis, ¿qué significa un menú de comida, Daniela? Pues tú llegas a un restaurante. Mira, de entrada hay muchísimos restaurantes. Hay restaurantes italianos, hay restaurantes mexicanos, hay internacionales, hay tailandeses, hay coreanos, hay de todo. Entonces tú llegas a un restaurante, pides el menú y de entrada hay cosas que a tu compañero de al lado se le antojan más y a ti también otras cosas. También pueden ser cosas que, pues no sé, que tú seas intolerante, alérgico o algo no te gusta y a la otra persona de al lado sí. Entonces, ¿qué significa esto? Y vas a decir, Dani, ¿qué tiene que ver esto con el menú financiero? Bueno, el menú financiero, el menú de comida es esto, que las finanzas, no porque a una persona le gusten, no porque a una persona le vaya bien en este instrumento o vehículo, etcétera, aunque tenga la mismísima educación. Bueno, aquí no sé si ustedes sabían, pero yo tengo una cuata, ¿sí? Somos de que twins, literal. Hemos tenido prácticamente la misma educación, mismos papás, mismo todo así, casi, pero tenemos una personalidad súper diferente. ¿Y qué significa esto? Significa que realmente invertimos en diferentes cosas. Y tú vas a decir, a ver, espérate, son el mismo perfil. Corrección. Ella ahorita está casada, yo no. Ella tiene, pues, digamos, otro temperamento, otra personalidad. Entonces, quieras o no, tenemos diferente tolerancia al riesgo, tenemos diferente perfil de inversionista. Entonces, el día de hoy, en su afán de tantas veces que me han dicho en qué invierto, y yo nunca me voy a cansar de decirte que la respuesta es en tu educación, porque tú debes de tomar tus propias decisiones. Te invito a que no sigas recomendaciones, te invito a que tú mismo, de acuerdo a tu perfil de inversionista, evalúes qué te gusta en tu restaurante financiero. Entonces, el día de hoy les traigo un termómetro financiero, como su nombre lo dice, pues es prácticamente pues de frío a calor. Entre más caliente, pues es muchísimo más riesgo. Entre más frío, pues la temperatura es bajo riesgo, etcétera. Entonces, obviamente hay un sinfín, así como en el menú de la comida hay un sinfín de alimentos, pues acá en el mundo de las inversiones también. Y yo realmente sería imposible abarcar todas. O sea, es claramente imposible en una sentadita ahorita yo decirles cosas, pero yo les voy a platicar así unas 2 o 3 áreas dentro del termómetro que creo yo que les puede ayudar, que les puede agregar valor y de entrada espero que les ayude y que lo disfruten mucho. Y pues bueno, arranquemos. Y como siempre me gusta arrancar pues con una frase y dice así, esta frase es de Warren Buffett y dice, "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." ¿Qué significa esto? Que el mercado de valores es una herramienta, es una forma de transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y yo no lo digo, lo dice Warren Buffett. ¿Por qué conecté mucho con esta frase? Porque cuando tú inviertes hay que ser pacientes. Realmente, por favor, yo sé que hay muchísimas oportunidades, yo sé que a todo el mundo le gusta el trading y que si bajó y que si subió el cripto y que, a ver, tranquilos, yo en este canal, en esta comunidad de inversionistas, los invito a que evalúen el menú, que ustedes decidan en qué van a invertir y en qué no, pero nunca dejen de invertir a largo plazo, por favor. Entonces, te voy a contar una analogía. No sé si alguna vez han jugado a la papa caliente, pero bueno, la famosa papa caliente es, pues literal, estás en círculo y se van pasando
pásala y se van pasando la papa y cuando toca papa caliente, pues pierdes, ¿no? Casi. Pero realmente se va pasando la papa entre diferentes personas. Y yo a veces no sé por qué me da la impresión que en el mundo de las inversiones mucha gente es así. Todo el mundo quiere la papa y se cuenta que está tan caliente que le está quemando que no quiere que le toque y la avienta. Entonces, realmente yo los invito en esta analogía con todo lo que dice Warren, es invierte a largo plazo, sé paciente. A veces sube, a veces baja el mercado, a veces que el precio que... Tranquilo, tú antes de invertir debes de tener una estrategia de entrada, una estrategia de salida y no te dejes llevar por las emociones. Tienes que tener un carácter firme y una estrategia clara. Entonces, pues no juegues a la papa caliente, por favor. Entonces, otra frase de Warren Buffett es: "The most important quality for an investor is temperament, not intellect." Entonces, ¿cuál es la cualidad, la característica más importante de un inversionista? Su temperamento, su carácter. No tienes que ser más inteligente, no tienes que ser la persona con más o con menos dinero, tienes que ser la persona con más inteligencia emocional. Pues de carácter este tema. Entonces, partamos del termómetro financiero. ¿Qué significa riesgo? Pues riesgo, como ya se los había dicho en los capítulos anteriores, es cualquier actividad o acción con potencial de salir mal. Entonces, ¿qué significa esto? Que riesgo es sinónimo de peligro, de azar, de fortuna, de una eventualidad. Podemos salir pues beneficiados o perjudicados del riesgo, pero también es antónimo de seguridad, de confianza, de certeza. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, así como tú puedes tomarte años en construirte tu portafolio, en días, minutos, inclusive segundos, lo puedes perder, ¿no? Y eso también significa que pues el riesgo pues no la puede jugar mal, pero también no lo puede jugar bien, porque también, pues mientras tú te estás tardando años en construir un portafolio, puedes usar el riesgo en pequeñas cantidades para que sean unos pequeños aceleradores que vayan incrementando tu portafolio de forma estratégica e inclusive, pues tal vez no en años, pero puedes tener beneficios en meses o algo así, ¿no? O sea, aquí el tema es que usemos estrategia y que si vamos a arriesgar, no lo arriesguemos todo, pero tampoco estar en nuestra zona de confort. Entonces, tiene que ser una mezcla perfecta de acuerdo a tu perfil con lo que tú te sientas cómodo. Y pues bueno, obviamente sabemos que el que nada arriesga, pues tampoco nada gana. Entonces, vamos a entender este termómetro y ahora sí vamos a entrar en materia. De entrada, en cualquier instrumento, vehículo, pues existen pues renta fija y renta variable. Entonces, ¿qué es la renta fija? La renta fija es que el rendimiento estipulado de entrada se te está diciendo cuánto va a ser en un periodo determinado de tiempo. Y por otro lado, pues la renta variable es que los resultados, más bien el rendimiento va de acuerdo a los resultados. Entonces, obviamente está sujeto esto a noticias, está sujeto a algún cambio climático, está sujeto inclusive a un tweet de nuestro amigo Elon Musk. Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo la renta variable pues nos la puede jugar a nuestro favor o en contra. Y el termómetro del que vamos a hablar hoy es bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo. Entonces, vamos a entrar en algunos ejemplos de bajo riesgo. Dentro de bajo riesgo podemos encontrar deuda gubernamental, pagares bancarios, podemos encontrar también bienes raíces tipo terrenos. En el caso, por ejemplo, de la deuda gubernamental, pues está los CETES en México, los bonos. Obviamente todos sabemos que los CETES pues son a corto plazo, de 28 días a máximo un año. Y en el tema de los bonos, pues ya puede ser, o sea, ya es largo plazo, inclusive hasta 30 años. Entonces, obviamente, cuando hablamos de deuda gubernamental, estamos hablando de prestarle dinero al gobierno. Y no solamente en temas de México, también dentro de tu país, en donde vivas. Por ejemplo, los famosos Treasury Bonds de Estados Unidos son pues, deuda gubernamental. También puedes en Alemania, en Australia, en muchísimos países. Aquí de entrada es que pues, la probabilidad de que un país no pague, pues es muy baja. Claro que obviamente hay de países a países y los países muchísimo más seguros de que te van a pagar, pues es Estados Unidos, Alemania, Australia, ¿no? Pero aquí de entrada, pues por eso está colocado en el termómetro como bajo riesgo. Otro ejemplo, pues son los pagares bancarios. Los pagares bancarios son prácticamente un título, un crédito que pues te concede el derecho de cobro. Es decir, así en
para mortales es una promesa de que te voy a pagar X o Y cantidad de dinero en tal fecha. Así de simple, ¿no? Entonces, obviamente tú das tu capital, se te programa un rendimiento y te dicen, oye, no, pues en 30 días, en 60 o en 90 días, se te va a pagar esto al finalizar el plazo. Ah, no, pues ok, entonces claramente los pagarés bancarios son, pues, corto plazo, los CETES, como lo habían mencionado, son corto plazo, los bonos son, pues, ya más largo plazo, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo que independientemente de tu estrategia corto, largo plazo, mediano, etcétera, estás en bajo riesgo. Y otro ejemplo son los bienes raíces. Claro, los bienes raíces son súper atractivos porque pues, sus rendimientos a largo plazo son pues fenomenales, fenomenales. Entonces aquí el tema es que la plusvalía a través del tiempo, pues el factor tiempo es el más importante porque pues el terreno como tal, no estoy hablando de desarrollo, estoy hablando de bienes raíces terrenos, ¿no? Entonces aquí prácticamente tú compras un terreno y ahí puedes dejarlo sin hacer nada y ya de entrada le ganaste, ¿no? Entonces, tienen gastos adicionales casi nulos. La tierra sabemos todos que es un producto finito, entonces, pues de entrada cada vez somos más personas, la tierra no es cada vez más, entonces, por ende, la ley de la oferta y demanda me va a decir que pues cada vez la demanda va a subir y si la demanda sube, pues obviamente el precio también. Entonces aquí de entrada estamos, sin entrar en detalles de temas de economía, estamos hablando que bienes raíces en terrenos, pues es una gran oportunidad de bajo riesgo. Obviamente te requiere un capital inicial de entrada, pues bastante, pues yo creo, diría mayor comparado con los otros de deuda gubernamental y pagares bancarios que les mencioné, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el termómetro financiero, vámonos a riesgo medio. En riesgo medio, pues ya no estamos hablando como tal de súper seguridad. Ya estamos dispuestos a arriesgar tantito. Sí, claro, tener seguridad, jugar obviamente la probabilidad a nuestro favor, pero estamos dispuestos a arriesgar tantito con tal de obtener un mayor beneficio, porque como lo que acabamos de decir ahorita, pues con todo el tema de la baja probabilidad de que en el tema de un país no te pague, pues eso también hace que al ser mayor seguridad, pues el país te diga, oye, a ver, espérate, yo realmente como de ley te voy a pagar, pues también te va a ofrecer un pequeño rendimiento. Entonces, cuando nos vamos a otros instrumentos o vehículos de bajo, de medio, de riesgo medio, perdón, ahora estamos hablando de que pues ya no es tanta certeza, pero pues la seguridad, aunque sea menor, al ser mayor riesgo también te puedo dar mayor rendimiento. Entonces, en el riesgo medio podemos encontrar, por ejemplo, los famosos ETFs. ¿Qué es un ETF? Pues es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y los ETFs, pues prácticamente, pues replican índices o son fondos de inversión de sectores, de materias primas o de países. O sea, estamos hablando de sectores como el sector tecnológico, el sector salud, el sector inmobiliario, el industrial, materias primas como el oro, como la plata. En el tema de los países, vamos a entrar un poquito más en detalle si quieren que les platique, pero prácticamente un ETF está una estrategia que pues, replica un indicador, a un índice, ¿no? Entonces, un índice es prácticamente un indicador que me va diciendo cómo está el mercado de determinado país. Entonces, si yo entro, por ejemplo, en México, pues yo puedo ver el IPC. Entonces, obviamente, si yo quiero invertir en México, yo escojo el NAFTRAC o cualquier otro ETF que replique al índice del IPC. En el caso de Estados Unidos, pues está el Standard Poor's 500. ¿Qué es el Standard Poor's 500? Pues es un índice, es un indicador que replica las 500 mejores empresas de Estados Unidos de mayor capitalización bursátil. Y pues si yo quiero invertir en ellas, pues yo puedo optar por ETFs como el SPY, BOO, IBV, SPLG, o sea, ¿y cuál es la diferencia entre ellos, Daniela? Seguramente me vas a decir, bueno, pues el gestor. Este es un fondo que quieras o no cotiza en bolsa, pero es administrado. Y al ser administrado, pues tiene diferentes costos de administración, ¿no? Entonces, de entrada, pues el SPY te cobra 0.09% anual, el BO 0.03% anual y son obviamente pues creados por diferentes instituciones, unos por Spider, otros por Vanguard, el IBB por BlackRock
Y así nos vamos a ir, ¿no? Entonces aquí el tema, por ejemplo, una característica interesante del SPLG es que realmente es más accesible. O sea, es más accesible, estamos hablando que si uno, sin decir precios, etcétera, pero si uno te cuesta 5,000, 6,000 pesos, el otro puedes estar invirtiendo en él desde 1,000 pesos. ¿Sí me explico? Sin caer en detalles de precios porque no los tengo así como a la mano, pero realmente, por ejemplo, el SPLG ahorita está en $49, entonces 1,000 pesos prácticamente. Si quieres invertir en China, pues está el MCHI. Si quieres invertir en Canadá, está el EWC. Si quieres invertir en Japón, el EWJ. En India está el INDA. En Francia, EWQ. Hong Kong, EWH. Te vas dando cuenta que en realidad tú, sin necesidad de ir a otro país, puedes invertir en ETFs que repliquen el índice de ese país y tú prácticamente pues estás ganando rendimiento de lo que esté ocurriendo en ese país, ¿no? Entonces, eso puede ser una gran estrategia de diversificación de portafolios, también no solamente centrarte en un país, sino también pues diversificar, ¿no? En riesgo medio también tenemos los fondos de inversión. Como los acabo de mencionar, el ETF anteriormente sí es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, pero también hay fondos de inversión que están por instituciones pues privadas y pues existen diferentes tipos. Están pues fondos de inversión de renta variable que invierten en instrumentos de renta variable, están fondos de inversión de deuda, están fondos de inversión de capitales, están fondos de inversión de objeto limitado. ¿Qué es eso de objeto limitado? Fondo de inversión de objeto limitado es que tiene un propósito, un proyecto en específico. Por ejemplo, no sé, un fondo de inversión exclusivamente para la adquisición de terrenos y desarrollo en tal parte, en tal sector, en tal lugar en específico de X o Y país y con tasas de rendimiento de etcétera, etcétera. Digo, no sé si me expliqué, pero prácticamente ya estamos siendo súper, súper específicos y pues este puede ser un fondo de inversión. ¿Qué más tenemos en riesgo medio? Tenemos las fibras. Para todos aquellos que están interesados en el tema pues, inmobiliario, pues sí existen ETFs del sector inmobiliario, pero también existen las famosas fibras. ¿Qué son? Son fideicomisos de bienes raíces. Estas siguen pues obviamente el modelo de real estate de los famosos REITs de Estados Unidos. Y el tema aquí es que cuenta con diferentes obligaciones, ¿no? Entonces, estas famosas fibras lo que tienen como característica principal es la renta, o sea, no solamente la adquisición pues de propiedades, sino obtener arrendamiento. Entonces, en un porcentaje del portafolio de estas fibras, pues mínimo un 70% se tiene que estar rentando y tú como inversionista tienes que estar obteniendo un rendimiento por ello. Bueno, obviamente es interesante saber que las propiedades que se tengan en estos fideicomisos, pues se adquieren y no se pueden vender hasta pasando los 4 años. Entonces, obviamente de entrada, el que esté o no rentado, pues afecta nuestro rendimiento, por eso se vuelve un riesgo medio. Pero el hecho de que sea una propiedad tangible y que vaya a estar, pues de entrada, unos mínimo 4 años en nuestro portafolio, pues nos está garantizando cierta plusvalía, ¿no? Entonces, por eso lo vuelve atractivo, tiene pues diferentes y diversas ventajas comparado con el resto de los bienes inmuebles. En primer lugar es sumamente líquida comparada. ¿Cuánto te tardas tú en comprar y vender un terreno? Pues te puede tomar meses, años incluso. Y las fibras, pues prácticamente son súper, súper fáciles de adquirir y de vender. Y pues obviamente eso es una ventaja para muchos inversionistas, ¿no? Entonces, les voy a platicar igual unos ejemplos. Por ejemplo, puedes invertir en oficinas, ahí está Fibra Monterrey. Si tú quieres invertir en comercial, está Fibra Shop. Hay oficinas o hay pues, temas comerciales, así como Premier, está Danos. Si tú quieres invertir en, pues prácticamente exclusivamente en el tema de hoteles, está Fibra Hotel o Fibra Inn. Si quieres una mezcla de rentas, así como diversificada, pues está Fibra 1, Fibra HD, Fibra Macquarie. Si quieres estar en temas de desarrollo, porque también es adquisición, desarrollo y renta, está Fibra Plus. Aquí lo interesante es que realmente
tú puedes ser dueño de una pequeña porción y estar recibiendo rentas y eso lo vuelve pues bastante atractivo. Otro ejemplo es FIRA Prologis. De hecho, este es un ejemplo que está aquí en México. FIRA Prologis está en porcentaje un 35% en Ciudad de México, también invierte en Guadalajara, en Monterrey, Reynosa, Tijuana, Ciudad Juárez. Entonces está diversificando inclusive por estados y en temas de áreas de inversión está en tema industrial clase A. ¿Qué significa esto? Que está en temas de manufactura en un 40%, en logística, en wholesale y en otras áreas, ¿no? Entonces eso lo que hace es que esté diversificado por estados y por sectores y eso, quieras o no, también pues mitiga el riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues bajó muchísimo el tema turístico y luego se está volviendo a subir, entonces quieras o no, también son detalles a considerar, ¿no? Que afectan el rendimiento y pues nadie tenía en el radar una pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos en riesgo medio? En riesgo medio también tenemos las famosas acciones. Obviamente cuando decimos acciones, así como en el ETF estábamos hablando que es un fondo de inversión que son pues una canastita llena de diferentes acciones, aquí son en específico. Entonces, de entrada, pues el ETF es menor riesgo que invertir en una acción en específico. Ahora, dentro de este tema de invertir en acciones, pues claramente no es lo mismo que yo invierta en Apple o en Disney, en Walmart o Microsoft versus que yo invierta en GameStop, en Tesla. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque de entrada unas son más volátiles que otras. No estoy diciendo que sean una mejor que la otra, una más mala que la otra. Yo no voy a entrar en detalles. Aquí, de acuerdo a tu análisis, tú tomas tus decisiones. Pero lo importante a considerar es saber que realmente dentro de las acciones también está como que hay microtermómetros dentro del termómetro, no sé si me explique. Entonces, dentro del rango de las acciones, pues también hay acciones de menor riesgo que otras y eso va muy de la mano pues con su volatilidad. Un ejemplo, aquí estaba hablando pues la vez pasada con un amigo sobre todo el tema de GameStop y de Reddit y lo volvió bastante interesante porque realmente ahí nos vamos dando cuenta de lo que hacen las masas y que realmente nosotros somos personas que nos dejamos llevar por nuestras emociones, por el miedo, por lo que dicen las demás personas y al final si se junta una gran masa, pues el precio de la acción puede subir o bajar y eso nos afecta a nosotros como inversionistas en nuestro rendimiento. Entonces son detalles que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones. En alto riesgo tenemos derivados, forex y criptomonedas. Obviamente hay más, pero estos son ejemplos. Entonces, ¿qué son los derivados? Es prácticamente pues inversiones en donde su valor depende del valor de otro activo. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, el tema de las opciones, que es un instrumento que es prácticamente un contrato en donde yo te digo, oye, pues no sé, tú tienes el derecho a comprar o vender, no la obligación, pero que tú dices, este va a ser el precio en esta fecha. Entonces, tú dices, oye, pues yo digo que Apple va a subir de precio y tú pues compras un contrato, estableces en tal fecha que va a estar en ese precio. Si por alguna razón sube más o baja más, tú ganas dinero, pero no necesariamente tienes que ser dueño de la acción de Apple. Tú eres dueño de los contratos. Entonces, si pasa la fecha determinada y tal, pues tú pudiste perder tu dinero, literal. Entonces, eso lo vuelve mayor riesgo que si tú eres dueño de Apple, porque al ser dueño de la empresa, pues la única forma en la que tú pierdas tu dinero es que vendas más barato que cuando compraste o que la empresa quiebre. En este caso, el contrato tiene una fecha de vencimiento y pues realmente eres dueño de ese contrato y tienes ese derecho, pero pues así te puede ir bien, también te puede ir mal y pues bueno, entonces son detalles aquí que muchas personas las conocen o se hace como el famoso trading, que de entrada muchas personas empiezan haciendo trading cuando realmente ni siquiera han invertido en bajo riesgo ni en riesgo medio. Entonces son detalles importantes a considerar. Número 2, pues está el Forex. ¿Qué significa esto? Pues el mercado de divisas, literal como lo escuchaste. Peso, dólar, euro, yen, entre otras divisas, prácticamente en el intercambio de estas divisas y ganar pues la famosa ganancia cambiaria por compra y venta de pues las monedas, ¿no?
Y las criptomonedas, pues nada más y nada menos que el Bitcoin, el Ethereum, BNB, Doge. O sea, hay muchísimas criptomonedas, pero ¿por qué se vuelve alto riesgo? Porque como tal está regido por las masas, por la demanda. O sea, literalmente no es como una empresa que es una maquinita de hacer dinero como tal. Esto realmente ahorita es un mercado emergente, es algo que no sabemos qué va a pasar, mañana sube y pasado mañana desaparece, no tenemos idea. Entonces, te das cuenta cómo realmente un día para otro puede cambiar toda tu estrategia de inversión, puede cambiar todos tus resultados, puede cambiar todo si tú optas por ir a un instrumento de alto riesgo. No estoy diciendo que no lo hagas, lo que estoy diciendo es que tú tomes tus propias decisiones y que estés consciente de lo que estás asumiendo y aceptando el riesgo. Y si no vas a poder dormir, pues algo te está diciendo, pues obviamente tu ser, ¿no? Entonces son detallitos que hay que considerar. Y pues obviamente no dejes de educarte porque el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y eso no lo digo yo, lo dice Warren Buffett. Entonces, con esto podemos concluir y dar por terminado el tema del termómetro financiero. ¿Qué es lo que vimos? Pues vimos alto riesgo, vimos riesgo medio y vimos bajo riesgo. Si lo queremos ver alto riesgo, pues estamos hablando de criptomonedas, de Forex, estamos hablando del mercado de derivados. En riesgo medio estamos hablando de ETFs, de fondos de inversión, de fibras, de acciones. Y en bajo riesgo estamos hablando prácticamente del tema de deuda gubernamental, pagares bancarios, bienes raíces en terrenos, etcétera. Hay muchísimas más, pero prácticamente sería imposible abarcar todas, pero yo lo que te invito es que el día de hoy tú aproveches oportunidades, porque hay oportunidades allá afuera. Entonces, te quiero decir prácticamente tres cosas de cómo aprovechar estas oportunidades y quiero que salgas terminando este episodio y vayas por ellas. Número 1, tu inversión activa. Sí, tú tienes un talento, tú tienes un don. Todos nacimos con un talento. ¿Cuál es el tuyo? Úsalo, úsalo a tu favor. Invierte tu tiempo y tu talento y ve por ello. Y de entrada, el dinero va a ser un resultado. Pero tú sigue tu pasión y tu talento. No sigas el dinero. Ese es uno. Número 2, no dejes de establecer un porcentaje fijo, constante, con el que tú puedas comprometerte, pero no romperlo. Yo prefiero que me digas que va a ser $1 al mes, pero que realmente sea $1 al mes, a que me prometas algo y luego lo dejes de cumplir. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el porcentaje de tu ingreso con el que te vas a comprometer a sí o sí invertir mensualmente? Y eso va a ser una inversión pasiva. Quiero que lo inviertas en instrumentos en donde no requieran tu tiempo y tu talento. Porque tú ahorita tienes un talento y ese va a ser el que te va a dar tu ingreso activo. Pero yo quiero que este porcentaje mensual que tú estás destinado a la inversión te vaya a dar un ingreso pasivo, sin tú hacer nada. Y número 3, especulativo, alto riesgo. Y ya sabes que yo soy una inversionista a largo plazo y siempre lo he dicho, pero también te voy a invitar a que cierto pequeño porcentaje que no te duela, si tú estás de acuerdo con eso, porque obviamente todo es dependiendo de tu perfil, todo es dependiendo de tus decisiones, pero yo te invito a que evalúes y consideres un pequeño porcentaje alto riesgo especulativo, que si ganas mucho, ganaste, pero si lo pierdes, que ni siquiera te duela. Ese es el objetivo del alto riesgo. Ojo, no quiero que si por alguna razón nunca has invertido, empieces con alto riesgo. El principal enfoque es que tú primero enfoques tu portafolio en largo plazo en inversión pasiva y que también encuentres tu don y que vayas por él y que tengas ingresos activos en tu profesión y en lo que hagas en tu día a día. Y cuando ya tengas un portafolio a largo plazo construido y constante, vayas destinando cierto porcentaje al alto riesgo. Pero está en tus manos el decidir si vas a tener la mayor parte de tu portafolio en alto riesgo, porque si lo pierdes, pues lo perdiste. Pero si esto va a representar para ti un acelerador, pues qué mejor que sea con toda una estrategia de entrada y una estrategia de salida ya bien pensada y bien planeada. Y pues bueno, con esto me despido. De verdad creo que se pasó volando, volando, volando. Espero que les haya gustado. Creo que este capítulo fue muy diferente a los anteriores. Espero de verdad que lo hayan disfrutado, que les haya ayudado. Si lo quieren volver a escuchar, tener su libreta, etcétera. Si algo les ayuda, yo estoy feliz, feliz, feliz. No dejen de comentarme qué les pareció. Escríbanme a Daniela Vela M.
y únanse a la comunidad de diversionistas en el Instagram de Invierte Divierte. Muchas gracias a todos por escuchar, por llegar a este episodio. Estoy súper, súper agradecida con ustedes porque ya el día de hoy cada vez son más y más descargas, cada vez más y más personas que se acercan, que me dicen que realmente les está encantando esta iniciativa, este proyecto. Y si les gustaría, pues unirse, pues ya saben que estamos en el Instagram de Invierte Divierte, en el Instagram de Daniela Vela M y en TikTok también. Y bueno, pues espero que estén súper, súper bien, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar, gracias por compartir y pues enséñale este podcast a un amigo que deba escucharlo. Muchas gracias, que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Hola, hola. Esto es Invierte Divierte. Soy Daniela Vela. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte.